Because what they would do is they would not try to bail out Ben Bernanke and his operation. They would do something much nastier. They would dump Ben Bernanke, dump the existing financial system itself, ignore the system they canceled, and put in their own new system. La conformación de un nuevo sistema monetario, financiero y político ya está en marcha. De hecho, se puso en marcha desde la crisis financiera de 2008, cuando se pinchó la gran burbuja y mucha gente entró en pánico, porque comprobaron que el sistema predecible en el cual creían era una gran emboscada virtual que no tenían el poder para controlar. Además, la realidad es que ese sistema que colapsó en 2008 no destruyó la concentración del poder monetario y financiero, sino al contrario, lo concentró más, dejando empobrecidas a las naciones, que traicionando sus propios intereses salieron al rescate con el dinero de los ciudadanos. Y luego, para pagar esos déficits de gasto estatal que habían utilizado para salvar a la industria financiera y bancaria, tuvieron que aplicar grandes medidas de austeridad, reduciendo el gasto público, es decir, menos recursos para la educación, la salud, la seguridad, las jubilaciones y pensiones. En medio de esta situación que sacudió y sigue sacudiendo al mundo, apareció Barack Obama, un político sobre quien mucha gente había puesto su esperanza, no solo en Estados Unidos, sino en muchas naciones de América y Europa. Pero una de las primeras medidas que Obama aplicó fue el rescate de los principales conglomerados bancarios financieros, a los cuales usualmente se llama bancos, aunque esa es la actividad que menos realizan esas instituciones que hoy son gigantes intereses, dedicados principalmente a la especulación pura, sin garantizar que honrarán las deudas que adquieren por los depósitos que en ellos se colocan, sin emitir crédito para actividades productivas y sin restricciones en cuanto a soberanía nacional. Al día de hoy, estos rescates son una de las principales causas de que esas instituciones sigan dictando las reglas del juego monetario y financiero para la gran mayoría de las naciones del mundo. Y también son la causa por la cual el pueblo estadounidense se ve cada vez más empobrecido, con cifras históricas de desempleo y gente en las filas de la asistencia alimenticia. Pero una de las reformas más perversas, de implicaciones internacionales que se implementó luego de que Obama asumiera la presidencia de Estados Unidos, fue el acuerdo durante la reunión del G20 en Londres en 2009 de crear el Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo que encarna los cimientos principales de lo que se podría llamar el nuevo sistema monetario del Imperio Británico y su oligarquía financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera se conformó como una instancia en la cual participan todos los bancos centrales de los países integrantes del G20, más el FMI, el Banco de Préstamos Internacionales, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación Económica. Se podría decir que simboliza lo que en otro momento significaron para las naciones del denominado Tercer Mundo, instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, es decir, organismos supranacionales que imponen medidas socavando la soberanía y los intereses de los pueblos en beneficio de una oligarquía financiera. Hoy el Consejo de Estabilidad Financiera tiene más poder porque conglomera a todos estos organismos multilaterales de crédito. Comparado con la antigua arquitectura de dichos organismos multilaterales, el Consejo nuclea a instituciones como el FMI y el Banco Mundial y los introduce en la discusión donde se juntan los directores de los principales bancos centrales del mundo. La intención, como está explícita en sus documentos, es coordinar medidas transfronterizas, o mejor dicho, sin fronteras nacionales, para que la política que se recomienda desde el Consejo sea aplicada sin ninguna restricción de soberanía nacional. En octubre de 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó un documento que refleja el acuerdo entre las instituciones que participan en él para decidir sobre instituciones financieras en todos los lugares en que éstas operen. Este documento expresa una extensa discusión sobre la necesidad del establecimiento de autoridades de decisión transfronterizas dentro de la ley nacional de cada país. Al comienzo del informe se recomienda: para facilitar las decisiones coordinadas sobre compañías activas en múltiples países, las jurisdicciones deberán buscar convergencia en sus regímenes de resolución a través de los cambios legislativos necesarios para incorporar a sus regímenes nacionales las herramientas y los poderes establecidos en estos atributos principales.
El movimiento internacional del economista y político Lyndon LaRouche está denunciando ampliamente las implicaciones de las recomendaciones y documentos diseñados por esta nueva mega organización, atacando explícitamente la legislación emitida en muchos países que ya han acatado las recomendaciones estipuladas desde 2009 por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco Central de Inglaterra principalmente. At least the transatlantic region. 20 plus nations are involved as a target for a collection sweep to take every penny of that charge and take it away from you and from the people of this nation. So obviously we have to react to this appropriately. To say that what is being done by Dodd and Frank is mass murder of the citizens of the United States and other places. And you are on the list. So the time is to do something about this. En Estados Unidos, la campaña del Comité de Acción Política de LaRouche para restituir al estándar bancario y financiero Glass-Steagall cobró más fuerza debido a la introducción del proyecto de ley número 985 en el Senado estadounidense, lo cual fue posible gracias al lobby que activistas de LaRouche PAC mantuvieron durante semanas en el Congreso Nacional y en los congresos estatales. Desde fines de 2007, el Comité de LaRouche desarrolla su actividad política resaltando la urgencia de que Estados Unidos adopte una legislación para la separación de las funciones de los bancos y el saneamiento del sistema financiero nacional e internacional. Esta campaña se intensificó aún más después de la crisis de 2007-2008, para plantearle a la población estadounidense y a sus políticos que sí existe una solución a la crisis económica y financiera más grande de la historia. Sin embargo, otra cosa que hicieron los demócratas progresistas encabezados por Obama fue negar, rechazar y hasta perseguir al Comité de LaRouche, aplicando políticas dictadas desde Londres por el Consejo de Estabilidad Financiera y los organismos que lo integran. En la conferencia internacional que el economista LaRouche brindó en vivo por Internet el pasado viernes 24 de mayo, se denuncian las implicaciones de la legislación aprobada por Obama para la reforma de Wall Street y protección del consumidor, conocida como Ley Dodd-Frank del año 2010. Esta famosa reforma financiera de Obama tiene más de 800 páginas y en ninguna de ellas habla de separar las funciones de los bancos para proteger los ahorros de la gente, medida principal en la cual se basa el estándar de separación bancaria Glass-Steagall. Los reguladores, que son agentes de los mismos bancos a quienes supuestamente van a regular, ya han redactado 8.843 páginas de reglas de implementación y recién van por un tercio del proceso. La ley Dodd-Frank está totalmente en sintonía con el proceso de adueñarse de los depósitos de la gente, como queda claro en varios de sus pasajes. La Corporación Federal de Seguros a los Depósitos, FDIC, será la principal herramienta de ejecución de la política de corralito en Estados Unidos. Irónicamente, la FDIC es una institución estatal que fue creada para asegurar los depósitos de la gente bajo la ley Glass-Steagall de 1933. En el informe conjunto de la FDIC y el Banco Central de Inglaterra de diciembre de 2012 sobre cómo proceder ante las instituciones sistémicamente importantes, se explica la nueva política de corralito para salvar la especulación a costa del pueblo. El título 2 de la ley Dodd-Frank le concede a la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos, FDIC, nuevos poderes para tomar decisiones sobre las instituciones financieras sistémicamente importantes, por medio del establecimiento de la Autoridad de Liquidación Ordenada. Bajo esta nueva autoridad, la FDIC se convierte en la receptora de cualquier compañía financiera que esté quebrada o en riesgo de incumplimiento, ya que de otra forma, si se dejara proceder la bancarrota ordinaria, podría crear una inestabilidad sistémica. En noviembre de 2012, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó la lista de instituciones financieras sistémicamente importantes, para las cuales aplicarán las medidas transfronterizas. La lista de 28 instituciones incluye a Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, entre otros. Es decir, que la ley Dodd-Frank se hizo no para honrar las deudas de aquellos acreedores, ahorristas o tenedores legítimos, sino con la lógica de salvar al sistema,
controlado por un grupo de intereses muy reducido. En contraste absoluto con la ley Glass-Steagall, cuyo principal objetivo es honrar las deudas legítimas y desestimar la especulación pura, como por ejemplo los derivados financieros. A principios del mes de mayo se aprobó en Estados Unidos el proyecto de ley 992, la ley de mejora en la regulación de los swap, ley que garantizará aún más que los contratos de derivados financieros serán protegidos, incluso cuando estén en manos de bancos extranjeros que operan en Estados Unidos. El 23 de mayo de 2013, el New York Times informó que la resolución 992 fue escrita por el banco Citigroup y fue introducida por miembros del Congreso que son beneficiarios de las importantes contribuciones de Wall Street. Esta es la lógica de la oligarquía, que viene incluida en las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera para todos los países del G20 y que Estados Unidos y la Unión Europea ya se apresuraron a cumplir. Este rescate forzado es el ya famoso corralito, que fue el nombre popular con que se conoció en Argentina la apropiación de los bancos de los depósitos de los ahorristas, y que se llevó a cabo de manera masiva en 2001, desatando una crisis política sin precedentes, que fue una de las manifestaciones de una economía devastada y de un pueblo que ya no podía soportar más. Este modelo es lo que el Consejo de Estabilidad Financiera y sus organismos multilaterales de crédito están aplicando ya mismo en Europa, donde condujo a una pérdida aproximada del 60% de los inversores en el caso del Banco de Chipre, y en el caso de Bankia, en España, donde los clientes desamparados fueron forzados a aceptar acciones preferentes en el banco, en lugar del 99% de sus depósitos. El modelo de acciones preferentes también está estipulado en la ley Dodd-Frank. La autoridad de liquidación ordenada puede intervenir para que los depósitos de los ahorristas se conviertan automáticamente en acciones de una nueva compañía, debido a la intervención estatal. De esta forma, los ahorristas defraudados serán parte de la locura financiera de una institución totalmente insolvente que les acaba de robar su dinero. Otro ejemplo de que todas estas reformas fueron dejadas en manos de los grandes conglomerados financieros es que la institución principal que asesoró a la Comisión Europea a adoptar la normativa para el nuevo corralito que se aplica en todos los bancos de la eurozona fue la Asociación Internacional de Derivados y Swaps. Esta asociación recomienda que el corralito no se realice a los derivados, ya que podría causar un riesgo sistémico, y que en su lugar se aplique a los depósitos de la gente. La asociación está integrada por Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citi, PIMCO, HSBC, entre otros. El nuevo sistema de la oligarquía financiera ya se está implementando. Es el sistema bajo el cual viven las naciones, se reúnen los gobiernos y aplican sus recomendaciones infames. Es corrupto, hecho por y para corruptos, los más grandes del mundo. What will happen will be an international cabal will create a new system of money, which will be much smaller, much more feasibly handled than the present one. What will happen to all the people who were excluded from the use of this more limited quantity of money? They will starve to death. And that's the intention behind what this President of the United States presently is doing. That doesn't mean he's the author of it. It means what they've signaled, because you cannot possibly pull off what they say they intend to do. There's no way you can bail out this system except by canceling it and putting in an absolutely new one. Now, this has happened before, but on a much more limited scale. So you can imagine the effect that if they proceed with this operation and were to succeed in pushing through the objections to Glass-Steagall and are forced to unleash the debts which they're trying to hide now, it won't work. What they will simply do, have to replace and cancel the debts outstanding now under the present arrangement and come in with much more modest ones, but they pay them to rich people, which means there'll be still less for the people otherwise. This goes together with the Queen's project for reducing the population of the planet from about 7 billion people to the order of 1 billion people. That's exactly what they've planned. And anyone who's going along with this opposition to Glass-Steagall from here on is going to be denounced internationally by me and by others as mass murderers.
Esta es la verdadera corrupción que hay que combatir si de verdad queremos ganar la pelea. No por una ley, no por nuestro dinero o posesiones, sino por vivir en un mundo justo y digno, donde el que trabaja pueda disfrutar de los frutos de su trabajo, conduciendo hacia adelante con su aporte a las próximas generaciones de la humanidad. El sistema predecible en el cual creían era una gran emboscada virtual que no tenían el poder para controlar. Además, la realidad es que ese sistema que colapsó en 2008 no destruyó la concentración del poder monetario y financiero, sino al contrario, lo concentró más, dejando empobrecidas a las naciones, que traicionando sus propios intereses salieron al rescate con el dinero de los ciudadanos. Because what they would do is they would not try to bail out Ben Bernanke and his operation. They would do something much nastier. They would dump Ben Bernanke, dump the existing financial system itself, ignore the system they canceled, and put in their own new system. La conformación de un nuevo sistema monetario, financiero y político ya está en marcha. De hecho, se puso en marcha desde la crisis financiera de 2008, cuando se pinchó la gran burbuja y mucha gente entró en pánico, porque comprobaron que un político sobre quien mucha gente había puesto su esperanza, no solo en Estados Unidos, sino en muchas naciones de América y Europa. Pero una de las primeras medidas que Obama aplicó fue el rescate de los principales conglomerados bancarios financieros, a los cuales usualmente se llama bancos, aunque esa es la actividad que menos realizan esas instituciones que hoy son gigantes intereses. Y luego, para pagar esos déficits de gasto estatal que habían utilizado para salvar a la industria financiera y bancaria, tuvieron que aplicar grandes medidas de austeridad, reduciendo el gasto público, es decir, menos recursos para la educación, la salud, la seguridad, las jubilaciones y pensiones. En medio de esta situación que sacudió y sigue sacudiendo al mundo, apareció Barack Obama,